Bueno, muchas gracias Martín por la invitación y un gusto estar en este curso. No quiero alargarme mucho para respetar el tiempo, así que mi intención dentro de esta presentación es ir dirigidamente a responder la pregunta que se hace. Yo asumo mucho de las cosas que voy a decir y el conocimiento que hay detrás. Y agradezco haber ido detrás del doctor Duerne, porque por primera vez probablemente ustedes van a escuchar que un cirujano le encuentra toda la razón a alguien que hace hemodinamia, porque yo le encuentro toda la razón a lo que dijo antes, y especialmente al centro de su presentación, que me parece que lo enfatizó bastante, y es la importancia de hacer una evaluación clínica integral del paciente, es decir, volver al viejo y querido juicio clínico y no quedarse pegado tanto en las escalas, los scores y en algunas otras herramientas que son elementos para tomar en consideración, pero no son las cosas que definitivamente marcan la diferencia en el juicio clínico. Y al respecto, a mí me parece que este concepto, el de Hard Team, es el concepto más importante dentro de la evaluación y de la toma de decisiones en los pacientes. Es cierto que hay muchos pacientes que son o tienen una condición clínica en que la conducta que se debe tomar es bastante evidente y no deja lugar a muchas dudas. Pero en la enfermedad cardiológica actual, la complejidad de los escenarios en los que nos enfrentamos hace muy aconsejable que en la mayor parte de los casos, particularmente en los que son más complejos, recurramos al Heart Team como una instancia en la que compartamos juicios sobre el caso clínico de nuestro paciente en particular y nos apoyemos en la evidencia para encontrar la mejor solución. Y en ese sentido creo que la interacción entre los distintos especialistas que vemos a estos pacientes es clave para encontrar la mejor conducta. Por lo tanto, yo a propósito, a raíz de eso, no he partido esta presentación como se suele hacer, mostrando cuáles son las recomendaciones internacionales actuales o las guías clínicas, sino que las voy a dejar para el final, porque a mí me parece que lo más importante es considerar, para responder la pregunta de esta presentación, el buen juicio clínico que habitualmente no está presente en todas esas escalas que utilizamos y que aparecen en las guías clínicas precisamente. Entonces, si nosotros queremos saber desde el punto de vista del cirujano a quién no vamos a operar y que tiene una enfermedad coronaria multivaso, yo les voy a plantear varias cosas de las cuales voy a tratar de profundizar un poquitito para explicar cuál es nuestra postura. Primero, la expectativa de vida, que va muy de la mano con la edad del paciente. Luego, las comorbilidades, que son muy importantes. La relación entre el riesgo quirúrgico global, que también tiene que ver con lo anterior, pero particularmente con este concepto nuevo de fragilidad, y especialmente teniendo presente que nos enfrentamos hoy día a tratar a una población cada vez más geriátrica. También están los factores anatómicos, que los vamos a considerar, porque si bien el doctor Duerne profundizó bastante en esto y dejó bastante en claro que no es lo más preponderante ni lo más importante, siguen teniendo alguna importancia a la hora de la toma de decisiones, pero no son sin duda el único factor ni lejos el más importante. La capacidad del paciente para hacer una rehabilitación posterior a una cirugía es uno de los elementos que nosotros siempre tomamos en consideración, porque no nos interesa operar pacientes que luego queden en situación de postración. Y también es importante la disponibilidad de conductos para hacer bypasses. Y finalmente, las condiciones locales del tórax, que muchas veces son dejadas de lado, pero son tremendamente relevantes a la hora de tomar decisiones. Vamos a desarrollar esto uno por uno. Respecto de la expectativa de vida y la edad, bueno, todos tenemos claro, como mencioné antes, que hoy día nuestra población target o los pacientes con los que nos toca trabajar son personas muy mayores. Y esto, bueno, todos entendemos que, que condiciona una situación de mayor riesgo quirúrgico, lo que se ve reflejado en esta gráfica de un estudio antiguo, pero que es perfectamente válido, donde ustedes pueden ver claramente que si hacemos un corte en los 80 años, los pacientes que están por sobre esa edad tienen un riesgo quirúrgico traducido en mortalidad después de la cirugía significativamente mayor que aquellos que son menores de 80 años. Es cierto que, por lo menos en el periodo de este estudio, se puede ver ahí,
hay una tendencia a la disminución de la mortalidad en esos pacientes mayores de 80 años, pero aún así la edad sigue marcando una diferencia y por lo tanto es una de las condiciones o características basales de nuestros pacientes que influyen mucho en la toma de decisiones. Esto no significa que nosotros descartemos solo por edad a un paciente de cirugía, sino que es uno más de los factores que tomamos en cuenta, porque como ustedes bien saben seguramente, más que la edad puramente, nos interesa la situación o el estado clínico del paciente y su capacidad de hacer cosas autónomamente. Otro elemento importante son las comorbilidades. Y al respecto todos sabemos que hay una serie de enfermedades, por ejemplo, cerebrales, la diabetes, la enfermedad hepática, pulmonar, renal, etcétera, que condicionan un mayor riesgo del proceso quirúrgico. Y por lo tanto las debemos tener presentes a la hora de tomar decisiones. Y para graficar esto, no quiero marearlos con demasiada información, pero simplemente alguna evidencia derivada de algunos estudios importantes. Como se puede ver acá, en pacientes con enfermedad renal crónica, es evidente que hay una relación inversa entre la mortalidad y la velocidad de filtración glomerular, que es algo que intuitivamente todos vemos en la práctica diaria y sabemos que los pacientes con una enfermedad renal crónica avanzada suelen tener peores resultados. Por eso que es uno de los elementos importantes a la hora de, a la hora de considerar la decisión quirúrgica. Otro de los elementos importantes es la enfermedad hepática. Antiguamente era menos frecuente, pero hoy cada vez se ve más un daño hepático crónico asociado al síndrome metabólico y a la obesidad. Y esta es una condición que impacta mucho en los resultados quirúrgicos. Como pueden ver ustedes en la gráfica que está un poco más abajo y a la izquierda, la presencia de enfermedad hepática, independiente de su severidad, produce un aumento significativo de la mortalidad quirúrgica, sea en cirugía coronaria, pero también en cirugía valvular. Y al mismo tiempo en la segunda gráfica pueden ver ustedes ahí que eso también condiciona un aumento de las complicaciones globales o por distintos sistemas. Por lo tanto, para nosotros la presencia de enfermedad hepática es un condicionante de riesgo bastante relevante. También la enfermedad pulmonar es evidente que juega un rol muy significativo en la toma de decisiones, debido a que, como ustedes saben por experiencia, habiendo visto pacientes cardioquirúrgicos, en el postoperatorio uno de los grandes talones de Aquiles de la cirugía cardíaca es la rehabilitación pulmonar, debido a que como abordamos el tórax, comprometemos la mecánica ventilatoria y ponemos al paciente en riesgo de tener complicaciones típicas como las atelectasias y la neumonía o la ventilación mecánica prolongada. Y esto particularmente en ciertos grupos de pacientes, como aquellos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se ve en esta gráfica, que claramente condiciona una reducción de la supervivencia cuando son sometidos a cirugía cardíaca. Otra de las condiciones que impacta es la diabetes. Y aquí yo la planteo no como la planteó en su presentación el doctor Duverne, que decía que era uno de los que orientaba muchas veces a inclinar la balanza hacia la cirugía más que hacia la angioplastía en la toma de decisiones, sino que también a tener en cuenta que una diabetes per se es una condición de mayor riesgo, algo que todos sabemos también intuitivamente, y se ve acá en este análisis que se deriva del estudio Syntax, en que las líneas segmentadas son los pacientes diabéticos independientes que vayan a cirugía o intervención percutánea, y claramente se ve que tienen peores resultados en términos de mortalidad si se comparan con aquellos que no tienen diabetes. Y esto, por supuesto, que tiene que ver también con el tipo de diabetes, porque hay diabetes que están bien controladas y hay otras diabetes que no lo están tanto. Y por supuesto que eso influye. Y por eso que nosotros en cirugía siempre somos muy exigentes en que los pacientes crónicos se presenten a cirugía en condición de estabilidad, con un buen control metabólico en el último mes previo a la cirugía. Y ni hablar de la fragilidad, que es uno de los que condicionan un riesgo quirúrgico más elevado, y eso está, por supuesto, asociado a la edad. Sabemos que los pacientes de mayor edad tienden a ser más frágiles por una cuestión normal propia del envejecimiento, pero también hay ciertas enfermedades crónicas que condicionan a edades precoces mayor fragilidad de los pacientes, y eso hay que tenerlo presente y hay que medirlo. Y para eso, afortunadamente, en los últimos años, a raíz de la introducción en la práctica de la intervención percutánea sobre las válvulas del corazón, se han
han masificado las escalas de medición de la fragilidad en la práctica clínica, las cuales son muy buenas y además tienen la particularidad de ser fáciles de aplicar, pues no requieren grandes intervenciones, son básicamente de aplicación clínica. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica, se aprecia claramente que en una de las escalas de fragilidad que se suele aplicar en la práctica clínica, si estratificamos a los pacientes en términos de los resultados después de la cirugía, vemos claramente que aquellos que tienen una escala de fragilidad más elevada tienen mayor mortalidad en el seguimiento y en el seguimiento al mediano plazo, como ustedes ven aquí, solo a 2 años. Es decir, la fragilidad es un condicionante de riesgo y debe ser muy tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y por supuesto que juega en contra de que nosotros nos inclinemos por una opción quirúrgica y nos inclinemos más por la angioplastía. Los factores anatómicos, que ya los explicó extensamente el doctor Duverne, yo no me voy a detener mucho acá porque me parece que quedó bastante claro, pero es evidente que los factores anatómicos juegan un rol, pero como ustedes han visto, yo los presento después de varios otros factores porque creo que no son lo más importante necesariamente. Y estos factores reflejados, bueno, en el score de Syntax, aquí yo puse una imagen del score de Syntax 1, que no considera factores clínicos, como ya se explicó, pero que evidentemente nos orienta a si el paciente va a ir preferentemente a cirugía o no, y es algo que está muy recogido en las guías clínicas, como vamos a ver después. Pero insisto, esto no es lo más importante. Es solo un elemento más de juicio. Y lo que validó el score de Syntax fue el mismo estudio Syntax, aunque estudios posteriores también le han dado bastante validación. Sin embargo, debemos dejar en claro que no es la única herramienta que debemos tomar en consideración. Y la escala de Syntax, como ustedes saben, los estratificó en este estudio en 3 grupos. El de la izquierda, que es el grupo de la categoría de bajo riesgo, que llega hasta los 22, luego riesgo intermedio 23 a 32 y de alto riesgo sobre los 33. Y habitualmente en enfermedad multivaso, no así en el tronco, que no lo voy a tocar acá, para los pacientes de riesgo intermedio y alto es donde se ha encontrado que la cirugía aporta un beneficio por sobre la intervención percutánea. Luego, otro elemento que yo puse como comorbilidad, pero en realidad es morbilidad directa sobre el corazón, es evidente, es la disfunción ventricular izquierda. Y debemos tomarla en cuenta. Es decir, no es lo mismo plantearse una cirugía sobre una enfermedad multivaso en un paciente que tiene una muy mala fracción de eyección, un ventrículo muy remodelado, con mucha cicatriz de infarto y con poca viabilidad, que en un paciente que tiene un ventrículo sin lesiones isquémicas crónicas. Y esto está reflejado en esta imagen que ustedes ven acá, también de un estudio antiguo, pero que tiene mucha validez, porque claramente se ve que mientras mayor es el deterioro de la fracción de eyección, el riesgo quirúrgico es mayor en términos de mortalidad o de síndrome de bajo gasto postoperatorio. Por lo tanto, esto también es importante. Sin embargo, hay que hacer una aclaración, y es que precisamente hay un grupo de pacientes con disfunción ventricular izquierda, que son aquellos que todavía tienen bastante viabilidad miocárdica y que están muy isquémicos, que si son sometidos a cirugía de revascularización, tienen un beneficio en términos de los resultados quirúrgicos. Por lo tanto, lo que yo estoy poniendo acá no significa que los pacientes con disfunción ventricular no deban ir a cirugía, sino que es uno de los elementos que tomamos en cuenta, y por lo tanto, cuando encontramos un paciente con disfunción ventricular o con un ventrículo muy remodelado, lo que tenemos que hacer es evaluar si es que hay mucha isquemia, si es que hay viabilidad, o al revés, si es que hay mucha cicatriz de infarto, para ver cuál es la factibilidad de lograr una mejora de esa disfunción y otorgarle un mejor pronóstico al paciente. Otro de los elementos centrales, y que muchas veces no se menciona o no se tiene tanto en cuenta, es la disponibilidad de los conductos para realizar la cirugía coronaria, porque como ustedes bien saben, la cirugía coronaria requiere de conductos para construir los bypasses. Habitualmente utilizamos las arterias mamarias, especialmente la izquierda, la vena safena mayor de la extremidad inferior, y la arteria radial. Hay otros conductos que se utilizan con bastante menor frecuencia, pero estos son los más validados y los que han demostrado mejores resultados. Y por lo tanto, si en un paciente nosotros en la evaluación inicial detectamos que estos conductos no están disponibles o los conductos son de mala calidad, desde luego que no podemos asegurar una revascularización completa y vamos a optar por enviar al paciente a angioplastía.
Y finalmente yo les hablaba dentro de ese listado inicial de las condiciones locales del tórax, que yo aquí he querido graficar en el concepto de mediastino hostil. ¿Y hostil por qué? Porque es un mediastino o es una cavidad torácica que nos ofrece dificultades locales para poder realizar la cirugía con seguridad. La condición más clásica y que ustedes encuentran habitualmente en la literatura es la aorta en porcelana, que es aquella aorta que sufre una enfermedad aterosclerótica severísima, en la que hay una calcificación difusa de su pared, y como ustedes bien saben, la manipulación de esa aorta para fines de la cirugía habitualmente se traduce en que el paciente puede sufrir con una alta probabilidad un evento embólico, típicamente en el territorio cerebrovascular. Por lo tanto, a estos pacientes procuramos no tocarlos. La tecnología actual nos permite hacer cirugía igual en estos casos, sin manipular la aorta, como por ejemplo la cirugía off-pump, y hay otras técnicas que podemos utilizar para colgar los bypasses proximales sin manipular esa aorta. Pero por lo tanto, la presencia de una aorta en porcelana, si bien no necesariamente va a ser una contraindicación quirúrgica absoluta, es una de las cosas que tomamos más en cuenta y sin duda que pone al paciente en una condición de riesgo. Y habitualmente eso nos inclina a derivar al paciente a angioplastía. Lo otro es la radioterapia, que bueno, cada día es más frecuente, aunque se hace ya hace muchas décadas, pero el tratamiento del cáncer todos sabemos que es multimodal y la radioterapia, en la medida en que se ha ido refinando las técnicas de radioterapia, se ha ido haciendo cada vez más importante. Y la radioterapia es importante distinguir qué tipo de técnica es la que se ha utilizado con el paciente en particular, porque las radioterapias de hace 30 o 40 años no tienen nada que ver con las que se hacen en los últimos 15 o 20. Eh, y también depende mucho del campo de radioterapia que se aplicó, la dosis que se aplicó. De manera que en cada caso conviene averiguar estos factores, si es que es posible, para hacer una toma de decisiones, porque desde luego aquellos pacientes que recibieron radioterapias con técnicas antiguas, dosis altas, de campo expandido, que involucraron el mediastino, el corazón, las arterias mamarias, etcétera, son pacientes que tienen alto riesgo de tener un daño mediastínico y de todas esas estructuras producto de la radiación, y por lo tanto es preferible derivarlo a angioplastía. Mientras que aquellos pacientes que recibieron dosis bajas o fue una radioterapia tangencial, como se ve en la imagen para una neoplasia de la mama, o se tratan de técnicas más refinadas en que se concentra la energía actínica sobre un punto específico alejado del mediastino, bueno, en ese caso podríamos considerar la cirugía, pero de todos modos conviene mucho aquí conversar con los radioterapeutas y también hacer una evaluación del estado del mediastino mediante técnicas de imágenes que hoy en día aportan bastante para conocer si es que hay mucha fibrosis o si hay inflamación aún aguda en la región del mediastino. Y la última que yo les quería comentar como mediastino hostil es la deformidad de la pared torácica, que habitualmente se asocia a deformidad de dos zonas. Uno es de la columna, donde el extremo es la cifoescoliosis, muy propia de los pacientes muy ancianos, pero que también se puede ver en gente joven, con las escoliosis de la infancia que no fueron corregidas oportunamente y con algunas enfermedades óseas. Y la otra condición es la deformidad del esternón, que en este escenario es mirada muy menos, es muy despreciada, pero la verdad es que someter a un paciente a cirugía cardíaca con un pectum excavatus, por ejemplo, es decir, este esternón hundido, en ocasiones puede ser sumamente difícil, y particularmente extraer una arteria mamaria. Por eso es que a estos pacientes hay que evaluarlos bien antes y ver si es que conviene embarcarse en el proceso de extraer, de someterlos a una cirugía coronaria. Les quiero mostrar ahora, después de todas estas consideraciones clínicas, las guías más recientes, que son las europeas, y son las que están más actualizadas, y la verdad es que no se han actualizado después de esta publicación de hace 3 años. Y se las presento al final, como les dije al comienzo, porque me parece que los factores clínicos que les presenté antes son preponderantes a la hora de definir si un paciente se deriva a angioplastía en lugar de cirugía. Sin embargo, conviene tener presente también estas guías porque consideran algunos de esos aspectos y también aportan bastante información. Y como ustedes ven, las guías europeas, que en este caso son de enfermedad coronaria estable, pero que también aplican para los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, como ellos mismos dicen, están estratificadas dependiendo de la cantidad de vasos, 2 o 3 vasos, según haya o no diabetes,
Y luego lo otro que es importante en el caso de los 2 vasos, si es que está comprometida la descendente anterior proximal o no, y en la de los 3 vasos, dependiendo del score de Syntax, es decir, recogiendo mucho de lo que conversamos antes y de lo que planteó también el doctor Duerne. Como ustedes pueden ver ahí, en general, en la enfermedad de 2 vasos, si es que la DEA proximal está comprometida, hay una tendencia a que se prefiera la cirugía, pero eso no implica que la angioplastía sea un mal tratamiento, es una opción casi equivalente, es decir, no hay una gran diferencia, solo en el nivel de evidencia. Luego, en la enfermedad de 3 vasos sin diabetes, como ustedes pueden ver ahí, hay una equivalencia en la recomendación de optar por cirugía o por angioplastía cuando el score de Syntax es bajo. Sin embargo, cuando es intermedio o alto, se recomienda más la cirugía. Y finalmente, en la enfermedad de 3 vasos con diabetes, bueno, en general la tendencia es a recomendar más la cirugía, eh, pero teniendo en cuenta que, en algunas poblaciones de pacientes diabéticos esto también es conversable. Lo planteó por ahí también el doctor Duerne, dependiendo de la intensidad de la enfermedad, qué tan severa es, el tipo de fármacos que se usan. Estas guías también se han actualizado posteriormente para hablar del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y básicamente lo que dicen es que uno tiene que tomar en consideración más o menos los mismos elementos que se utiliza en la cirugía, en la enfermedad coronaria estable, teniendo en cuenta desde luego que en estos pacientes, si se opta por un abordaje intervencional primero, se tiene que tratar el vaso culpable. Y luego están las guías norteamericanas, que son un poco más antiguas, ¿cierto? Son del año 2012, no se han reformado mucho, y solo las quería presentar para tener en cuenta que ya desde esa época, y no ha cambiado mucho hasta ahora, y las europeas también se parecen, también se estratifican según el número de vasos enfermos, y también toman en cuenta mucho el score de Syntax, especialmente en la enfermedad de 3 vasos. Bien, y este cuadro de resumen sacado de una publicación de hace un par de años me parece que muestra muy bien todo lo que les he comentado antes, y claramente les distingue qué cosas van a favor de la intervención percutánea y cuáles van a favor de la cirugía coronaria, que es un poco el resumen de lo que les planteé con anterioridad, y no se los voy a repetir de nuevo todo, pero en general lo que nos orienta a nosotros como cirujanos a derivar a pacientes de angioplastía es en general un paciente de muy alto riesgo quirúrgico por comorbilidades severas, porque el paciente es muy añoso o tiene mucha fragilidad o es una edad avanzada mal llevada con poca expectativa de vida, cuando el paciente no va a poder hacer una buena rehabilitación física posoperatoria, o cuando la complejidad anatómica es relativamente baja, reflejado por el score de Syntax, o cuando nosotros como cirujanos, por distintos motivos, no vamos a ser capaces de dar una revascularización completa, que es uno de los conceptos también importantes. Y por supuesto, lo otro que yo les dije, las condiciones locales del tórax. Bien, y con eso termino mi presentación y les doy las gracias por la invitación y por la oportunidad de haber presentado. Doctor Larico.